Ya, perfecto. Entonces ya tenemos creado lo que sería nuestro modelo, perdón, tenemos creado lo que sería nuestra base de datos y nuestras configuraciones básicas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser comenzar a configurar lo que es nuestro modelo. Entonces vamos a ir a app/model, acá, en app. Entonces vamos a buscar model y vamos a crear nuestro primer modelo. Entonces vamos a crear nuevo archivo. Y bueno, ¿cómo le vamos a poner acá? Se va a llamar new model.php. Esa va a ser, o sea, modelo de noticias.php. Nuevo archivo, modelo de noticias.php y accedemos. Acá adentro entonces vamos a crear lo que sería nuestro modelo, que tiene que ver, por ejemplo, con el namespace. Tenemos acá el use coordinate model y la class model que se extiende de los modelos con la tabla protegida, models. Esto me va a permitir entonces a mí conectarme directamente a la tabla que yo necesito. Entonces vamos a conectar esto y esto se estaría conectando entonces, como digo, a la tabla news que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Cuando ustedes tengan entonces su modelo, tienen que poner el nombre de la tabla que ustedes necesitan. Y bueno, acá nosotros podemos encontrar más información con respecto a los datos que vamos a estar utilizando. Creo que estaba acá, si no me equivoco. Por ejemplo, acá justamente tenemos todo lo que es el uso y trabajo con los modelos en la opción Modeling Data y nos va explicando un poco del tema de los accesos, por ejemplo, las conexiones, modelos, acá tiene que ver todo lo que nosotros podemos configurar y hay varias cosas en realidad que nosotros tenemos permitidas de realizar o de configurar, por ejemplo, todo esto. La tabla, la primary key, si es que está auto incrementándose, si es que tiene algún retorno específico, todo esto nosotros lo podemos configurar sin ningún problema. Y acá nos explica entonces qué cosas podemos o no configurar y cómo se puede hacer. Perfecto. Luego que ya tenemos entonces este dato, nosotros podemos, por ejemplo, crear, que esto sería entonces la conexión a nuestra tabla, podemos generar después otras funciones adicionales, como la que está acá abajo, que nos permite hacer la obtención de las noticias. Por ejemplo, acá retornar las noticias, aquí por ejemplo tenemos un get news, o sea, obtener noticias. Si no le entrego ningún slug, o sea, no le entrego nada, si esto es falso, me retorna todas las noticias, o sea, como un select asterisco, un find all, vendría siendo un select perdón, un select asterisco from del nombre de la tabla. En cambio, si yo le indico una tabla en específico, perdón, le indico un slug en específico, me busca efectivamente ese slug dentro de la base de datos y me retorna el primero. ¿Ya? Entonces vamos a seleccionar acá y lo vamos a pegar justamente aquí. Esto es solamente el modelo por ahora. No me equivoqué, esto tiene que estar dentro acá de esta opción, si no me equivoco. Ahí sí. Perfecto. Y lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, aquí esto más o menos como nos va, no, esto tiene que ver con el controlador. Entonces vamos a crear nuestro controlador que tiene, por ejemplo, una vista index que nos va a permitir entonces trabajar con la página de noticias. En una parte vamos a tener entonces lo que sería llamar a las noticias cuando vamos directamente al index y en el view podemos ver entonces efectivamente una noticia determinada. Con el slug, como lo habíamos hecho, por ejemplo, con el page, es exactamente lo mismo. Y acá en el función index, después vamos a tener acá nuestra noticia con nuestro overview. Le vamos a agregar un par de elementos más. Así que vamos a ir creando nuestro controller. Esto va paso a paso acá en este, entre comillas, tutorial para ir explicando cada uno de los elementos. Así que les recomiendo después ir leyendo esto con un poco más de detalle para que lo puedan comprender mejor. Vamos a ir entonces acá al controlador. Vamos a crear un nuevo controlador que aquí se llama new.php. News.php. Perfecto. Creamos entonces nuestro controlador y lo guardamos. ¿Qué pasó? Ahí está. Creamos entonces nuestro controlador y lo guardamos. Por el momento solamente estamos haciendo la conexión al modelo que nosotros tenemos. Entonces se conecta al modelo y estamos obteniendo entonces las noticias de nuestra información acá en nuestro controlador. Después acá abajito nos dice, mira, perfecto. Una vez que ya te conectaste al modelo, la función index tienes el data, pero yo quiero ahora que la data se divida en dos, o sea, que tenga las noticias y el título, cosa que por ahora nosotros no tenemos, solamente tenemos como data noticia, o sea, nos falta un poco más de datos y después nos dice, mira, lo que quiero ahora, bueno, esto se está generando en un array de esta manera
Y después ya llama a las vistas, a las mismas vistas que hemos utilizado, template header y template footer, lo sigue utilizando, pero ahora tenemos una carpeta que se llama New Overview para trabajar con los demás elementos. Entonces vamos a seleccionar ahora desde la data y cambiamos acá la data que teníamos anteriormente porque ya la vamos a modificar. Entonces vamos a estar mandándole el nombre de la noticia y el título de la noticia a nuestra nueva página New Overviews que tenemos. Por lo tanto, nos dice esa ruta de carpeta que va a estar acá en View. Como no la tenemos, si nos fijamos acá, no existe, vamos a tener que crearla. Nueva carpeta, va a llamarse entonces News, y dentro de News vamos a tener entonces un archivo que se va a llamar entonces Overview.php. Recuerden que las vistas siempre son .php. Ahora, ¿dónde obtenemos esta vista? Justamente está aquí abajito, me dice, mira, toda esta información que está acá es para las vistas. Es todo con HTML, con PHP, HTML, etcétera. Así que la vamos a copiar y la vamos a pegar acá. Esta vista, como pueden observar, tiene algunas opciones como es ESC, que me permite entonces a mí imprimir de mejor forma. En vez de eco, esta es una forma más segura de ir imprimiendo las cosas, que se explica un poquito más abajo, que permite evitar ataques preventivos de XSS. Así que son un poquito más seguros, sobre todo cuando nosotros estamos pasando un URL como parámetro. Perfecto, aquí entonces esto sería un for each, donde va recorriendo todas las noticias que están llegando y se van imprimiendo. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a necesitar nuestra función view para poder ver entonces acá la respectiva noticia. Entonces aquí vamos a tener que volver a cambiar acá lo que teníamos anteriormente de este modelo, de esta función view, porque acá nos dice que vamos a cambiar algunas cositas. Por ejemplo, vamos a tener que, por ejemplo, indicar si es que existe o no existe alguna noticia. Si no existe la noticia que estamos ingresando, nos va a mostrar un error. Por ejemplo, canal 13, no sé, podría ser que Canal 13 de repente sube noticia. A ver dónde está la noticia. Por ejemplo, acá, servicios. ¿Cuándo será el primer fin de semana largo de este año? Entonces uno ingresa acá, por ejemplo, programas, slash y todo esto, servicios. Esto, por ejemplo, vendría a ser nuestro slug. Si yo pongo hola, por ejemplo, si no hay ninguna noticia que se llame hola, me lleva a esta vista. O sea, lleva acá nuevamente, en vez de decirme que no existen, me lleva una vista que me indica que tengo que elegir otra noticia. O sea, no me lleva directamente a un error. Acá yo le estoy diciendo que me muestra un error de que la página no existe. Y eso uno puede ir configurando como lo desee en realidad. Entonces vamos a copiar todo esto. Y bueno, lo demás ya es cargar las vistas correspondientes y cargar entonces acá la data. Entonces vamos a copiar acá todo lo que va dentro de view y lo vamos a cargar entonces dentro de aquí la variable view que teníamos y la actualizamos. Así que esto simplemente copiar y pegar lo que teníamos. Así que perfecto. Vamos a crear entonces nuestra app view, lo que sería entonces dentro de new view.php, acá dentro de la misma noticias que teníamos entonces news slash, vamos a agregar acá nuevo archivo y lo creamos. Y lo único que va a tener esto va a ser acá que se muestre el título y el body por ahora. Perfecto. Y ahí tenemos entonces ya nuestras vistas, nuestro modelo y el controlador programado. ¿Qué nos faltaría ahora? Nos faltaría el routing. ¿Qué es el routing? Es establecer las rutas de nuestra configuración para que podamos acceder directamente a esos espacios. Entonces yo aquí tengo métodos para poder ingresar. En este caso estamos utilizando el método getter, que va a ser entonces si yo accedo por get con este parámetro, por ejemplo con la new, con algún segmento de datos, me va a cambiar esto a new, dos puntos, view y algún dato. Acá si ingreso como new me lleva directamente al index. Si no ingreso nada, por ejemplo, ingreso cualquier cosa, me lleva a page.view, etcétera, ¿ya? Esas son las rutas que nosotros vamos a estar definiéndolas. ¿Y dónde las definimos esta ruta? Vamos a definirlas acá dentro de nuestra carpeta en config. Tenemos acá lo que serían las rutas acá. Y bueno, y aquí vienen algunas rutas ya por defecto, que sería al menos el index, perdón, viene acá el home index, cuando yo ingreso entonces al slash, y aquí agregamos las demás rutas. Bueno, acá tenemos el autorruta, o sea que automáticamente si yo las cosas que vaya agregando con los distintos controladores se van haciendo automáticamente. No es necesario que las esté agregando las rutas, pero si yo las quiero definir y eliminar esta opción donde si ingresan a cualquier ruta que yo no tenga directamente definida aquí no se puede acceder, lo puedo hacer. Pero
En este caso es para un poco, por decirlo así, un poco más avanzada esa configuración. Perfecto, ya con esto, con estas configuraciones básicas, podemos ver si es que efectivamente ya estamos o no conectados a una base de datos con nuestro modelo, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a decir aquí que nos permite ir entonces a alguna vista, en este caso que se llame View. ¿Qué pasó acá? Localhost, mi sistema index, no me está reconociendo la ruta ahora. ¿Qué pasó? Se cambió home, el home sí toma. Vamos a verificar qué pasó acá. Quizás cambie algo, veamos. Esto fue acá en template, en el header, sitio URL, view home. Tenemos entonces acá controlador, page, view. Correcto, esto está bien. ¿Por qué no está accediendo? Era acá mi sistema index.php slash page slash view home. Vamos a verificar qué pasó. Quizás modifique algo sin darme cuenta. Ah, ya, lo que pasa en estos momentos, ya ahora entiendo. Lo que pasa es que como en estos momentos las rutas que nosotros estamos estableciendo acá, le estamos diciendo que esas rutas no son válidas. Como establecimos nuestras rutas aquí, nuestras rutas, le estamos diciendo ahora que las que yo puedo acceder, por ejemplo, si yo ingreso a cualquier cosa, me lleva a page view con este dato. Entonces por eso no me está dejando acceder. Si cambiamos acá esta ruta, creo que ahí ya debiese dejarnos acceder sin ningún problema. Ahora sí, entonces ya podemos acceder sin ningún inconveniente. Era por el último dato, por la ruta que estábamos definiendo. O sea, si yo le digo cualquier cosa, por defecto me lleva a esta vista con este valor. Y ese valor por defecto no existe. Entonces por eso me estaba reclamando acá el dato. Así que bueno, esto lo vamos a comentar por ahora porque no lo vamos a utilizar. Así que lo vamos a dejar comentada para que no tengamos problema ahí con esta ruta. Porque ya tenemos varias cosas definidas. Y vamos a ingresar a New entonces acá. Entonces vamos a ingresar a News. Y cuando ingresamos a News acá me dice que hay un error al conectarse a la base de datos con base de datos desconocida mi sistema. ¿Cómo le habíamos puesto entonces a la base de datos? Vamos a verificar que esté correcta. Quizás me equivoqué en el nombre. Base de datos. Según yo le había puesto mi sistema. Mi sitio se llama. Nada que ver. Por eso me da el error. Perfecto. Vamos entonces nuevamente al archivo .em y era mi sitio. Entonces, bueno, vemos que ahí efectivamente funciona el tema de la conexión, automáticamente ahí me reclama que no corresponde a la conexión y ahora sí se conectó sin ningún problema. Aquí está la noticia, no es la mejor vista, obviamente, pero ya podemos acceder a todas las noticias que estaban en nuestra base de datos. Elvis, Site, No So y Cafe Nation, Yes. Entonces, si aprieto acá View Artículo, me lleva a esta ruta. ¿Por qué da error? Porque efectivamente me está enviando localhost slash tanto. O sea, yo debo corregir eso ahora para que me pueda permitir ir a la ruta correspondiente. Entonces, la vista obviamente viene pensada para que uno lo trabaje, pero no viene perfecta, por así decirlo, para que pueda funcionar automáticamente. Entonces hay que dar un pequeño detalle acá. Y donde tenemos entonces aquí en esta ruta, nos falta entonces la referencia de nuestro sitio URL. Vamos a agregar entonces acá y PHP entonces, PHP echo site-url, coma. Perfecto. Y ahí ahora debiésemos permitir acceder a la página correctamente. Queda un espacio. Ahí sí. Y perfecto, y nos lleva entonces a la vista donde efectivamente se encuentran ahora las demás noticias. Por ejemplo, yo no quiero que esto se vea así tan pegado a la orilla.
¿Cómo lo puedo solucionar? Perfecto, puedo agregar acá dentro de mi header, por ejemplo, acá pudiese agregar un div con un container, con una clase. Esto es igual entonces a ver, un punto container. Y este div entonces que está cortado lo puedo, por ejemplo, dejar en el footer. Entonces acá en el footer, ¿dónde está? Acá, footer, y lo podemos dejar entonces, una vez que termina acá, una vez que empieza el footer, lo cortamos. Y ahí entonces ahora nos queda el medio. Perfecto. Y ahí entonces tenemos ya un sitio un poco ya más ordenado. Bueno, vamos a dejar noticias con la ruta que nos lleve a noticias. Cambiamos entonces acá nuestro header y en vez de darle a page, le damos entonces a news y directamente news, no solamente, nada más. Ahí. Y ahí ya podemos entonces acceder a noticias. Vamos acá a page, noticias, nos lleva acá a todas las noticias que están dentro de nuestra base de datos y las podemos ir viendo. Podemos volver ahí a las noticias sin ningún problema y ya tenemos un sitio bastante, ya, entre comillas, dinámico con los elementos que estamos manipulando acá. Perfecto, detengo un minuto y vamos a hacer ahora la inserción de los datos.